Aquí tengo ahorita 14 participantes. ¿Algunos de ustedes son de los que no me han enviado a una actividad de elaboración de gráficas en Excel adentro del foro? Sí, profesora, yo falto. ¿Y por qué no lo has hecho? Todo lo que pasa es que ahorita no tengo computadora, entonces, no puedo, trabajar desde el celular de esa manera. Ah, Pero yo sí, falto. efectivamente es muy complicado ya trabajar en Excel en la computadora. Eso me decía otra compañera también que me mandó mensaje. ¿Alguien más? David, Mande. Mande. ¿Ya subiste tu práctica? Ya la estoy haciendo, profe, ya la estoy subiendo. Pero era hasta las 6, ¿no? Bueno, les Era hasta comentaba las. que si había sí. dificultad para elaborarla, la iba a dejar una semana más. Entonces, por los mensajes que me han llegado, porque sí me han llegado mensajes y ahorita de ustedes pues acabo de preguntar y me dicen que esta situación de la computadora pues se entiende, no necesariamente todos estaban preparados, ¿no?, para tener una computadora, aunque bueno, pues sí es lo ideal, téngase una computadora en su casa. Bueno, entonces la voy a dejar una semana más. De lo que han comentado en el foro, me parece que ha quedado claro con la explicación del video. Lo que vimos esa vez fue algo muy sencillo, pero pues es útil y es rápido hacerlo a través de Excel. Y lo que vamos a hacer hoy, después de ver una presentación, pues también tiene que ver con esos procedimientos estadísticos en Excel. Y prácticamente hoy lo que hacemos es terminamos la unidad 3 y de hecho vamos a ver algunos temas de la unidad 4. Entonces, bueno, se les va a dejar el foro igual para la siguiente semana. La idea es que hagan ustedes todos solitos hagan esa práctica en Excel, todas sus fórmulas. Al fin pues las instrucciones ahí las tienen en el video y pueden consultarlas cuando ustedes quieran. Ok, ¿algún comentario extra sobre esa práctica? No los escucho. ¿No? Bueno, a ver, están viendo ya mi pantalla, ¿verdad? ¿Me podrían confirmar, por favor? No, ¿Sí la ven? no, profa. ¿No? No, 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 no. no, no se ve. ¿No? Ok. No se ve nada. Aún no. Ahí. Ahí ven esto, es unidad 3, organización y representación de datos estadísticos. Ajá. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Ya, Sí. profa. ¿Sí? Ya, Ok. ya, Ya, profe. ya. Ya. Ok, bueno. Pues fíjense que los datos para esta presentación son extraídos de este libro que les pongo aquí al inicio, Estadística Descriptiva en Ciencias del Comportamiento. Aquí está la referencia. Me gusta mucho cómo se abordan estos temas de frecuencias puntuales, frecuencias intervalares, y redondea lo que ya hemos estado viendo acerca de las gráficas. Me parece que con esto, que es ya un poquito más teórico, va a quedar claro por qué en la práctica se hacen de determinada manera las gráficas y las tablas. Entonces, voy a leer, espero que no les parezca aburrido. Pongan mucha atención porque a pesar de que son varias letras, sí tiene que ver también algunas, pues ya conceptos más estadísticos, ¿no?, que sí requieren de un poco de matemáticas. Entonces es una breve introducción esto sobre lo que ya hemos visto. Requerimos organizar de alguna manera los datos para comenzar a descubrir su forma, apreciar sus características y trabajar eficientemente con ellos. Entonces hagan de cuenta que aquí lo que partimos es que ya tenemos los datos, que son los que, o sea, un ejemplo de datos pues son los que obtuvimos en el Excel. Son las respuestas a las 50 personas que entrevistamos y donde les preguntamos diferentes aspectos
con distintos niveles de medición, ¿se acuerdan? Entonces, los resultados de esas preguntas son justamente los datos. Eso es lo más valioso en estadística, acuérdense, los datos. Ese es el producto, ese es el insumo de la estadística. Imagínense una caja negra, y entonces lo que entra son los datos. Y dentro de esa caja lo que se hace son los procesos estadísticos y lo que sale ya es justamente una representación de esos datos. Y esa representación es a través de tablas, gráficas y medidas. Entonces el insumo son los datos, es lo más valioso. Y de lo que vamos a hablar nosotros, o los resultados que vamos a obtener después de un proceso de estadística descriptiva, son resultados aplicables al conjunto de datos. No me voy a referir a una persona en particular, a la persona 5, o la 4, o la 3, nada. En general, los resultados de un proceso estadístico descriptivo son para todo el conjunto de datos. O sea, me da una idea de comportamiento en conjunto. Me da un resumen de cómo se comportan en conjunto todos los datos de esas 50 personas, ¿ok? O 50 o 1000 o las que sean. Entonces, pues eso es, ¿no? Lo más valioso son esos datos. Hagan de cuenta que ya tenemos eso. Partimos de que ya están los datos. ¿Cómo los obtuvimos? ¿Cómo los obtenemos? Pues a través de un instrumento, que eso es lo que van a ver en elaboración de instrumentos, en su otra materia. Ok, bueno, entonces, si se acuerdan, hemos visto esta cuestión que se llama frecuencia, que es el número de veces que aparece un dato dentro del grupo. Esa es una definición, parece trivial, pero es muy valiosa comprender qué es la frecuencia, qué es el número de veces que aparece cada dato dentro del grupo. Y la distribución es otro concepto bien importante en estadística. Dice, es un concepto central en estadística y aparece al organizar una masa de datos. La distribución se construye cuando organizamos los datos y determinamos la frecuencia con que aparece cada uno de ellos. Entonces, fíjense, la distribución es cómo se distribuyen los datos, cómo se ven en su conjunto. La siguiente, ahí no avanza. Bueno, para organizar los datos hay tres procesos. Puede ser clasificación, ordenación y distribución de frecuencias. La clasificación es un arreglo que indica la frecuencia con que aparece cada dato y adopta la siguiente forma general. Esta es una tabla. Y aquí lo que se clasifica son las categorías. Este tipo de clasificación, la clasificación la usamos más para los datos nominales. ¿Qué es lo que hacemos? Nada más es escribir la categoría 1, la 2, la 3, la 4, la 5, hasta la categoría K, y de cada una contamos su frecuencia. ¿Cuántos me contestaron que preferían el desayuno? ¿Cuántos me contestaron que preferían la comida? ¿Y cuántos me contestaron que preferían la cena? Esa es la frecuencia. Y ya, pero el clasificar, ya es muy valioso. Clasificamos y lo único que hacemos es la clasificación. Se produce una distribución, pues indica las categorías en que se midió la variable y la frecuencia con que aparece cada una. La clasificación se aplica cuando se trabaja con masa de datos cualitativas. Solo cuenta el número de veces que se repite cada dato. Esto es, los clasifica y los agrupa en clases. Ajá. Otra vez, entonces, los nominales, pues sí, se acuerdan que son aspectos cualitativos de la variable. Hombre, mujer, niño, niña, desayuno, comida, cena. Vive en Toluca, o en las afueras de Toluca, o en otro estado. Esas son categorías que estamos midiendo con un nivel de medición nominal. ¿Okay? Y lo único que contamos son las frecuencias. Luego, una medida, y fíjense, ya empieza aquí, por eso les digo que ya empieza la unidad 4. Una medida que ya podemos obtener de una variable cualitativa a través de la clasificación es el rango. Y el rango es para pasar de la masa de datos cualitativa, nivel nominal, a la cuantitativa, nivel ordinal o superior, se requiere introducir el rango, que es la distancia exacta entre el dato mayor y el dato menor de una masa de datos.
Vamos a ver esto. Fíjense, el rango también lo obtuvimos, o sí lo mencioné la vez pasada en la presentación. Rango es el dato mayor menos el dato menor más uno que quedamos que era la variación. Seguimos. La siguiente forma de organizar los datos es la ordenación. Y entonces es un arreglo en que los datos se organizan de menor a mayor y se aplica cuando tenemos datos medidos a nivel ordinal o superior. Ya sabemos que los superiores son intervalar y de razón. Y también hacemos ordenamiento cuando la masa de datos es pequeña. Cuando la masa de datos es pequeña, pues dependerá un poco del autor, pero se dice que una masa de datos pequeña es de menor de 30 o 32 datos. Por aquí no me acuerdo si en esta presentación o en otra tengo esa nota. Es importante saber que una masa de datos es pequeña cuando tiene menos de 30 datos aproximadamente. Bueno, y la forma general de una ordenación es justamente ordenar esos valores del mínimo al máximo. Esta definición corresponde a una ordenación ascendente. Si arreglamos los datos de mayor a menor, tendríamos una ordenación descendente. O sea, de menor a mayor, ascendente, y de mayor a menor, descendente. Nótese que una simple ordenación ya constituye una distribución y nos proporciona mucha información de la configuración del grupo. Cuántas veces se repite cada dato y, en su caso, qué datos no aparecen. Llamamos a esto huecos en la distribución, es decir, datos con frecuencia cero. Y si se acuerdan, bueno, cuando hicieron ustedes el ejercicio en Excel, también encontramos algunos datos que no aparecían, que tenían frecuencia cero, y se les llaman huecos. Bueno, y la forma de organizar los datos más compleja y más completa y que nos da más información es esta, que es la distribución de frecuencias. Es un arreglo de parejas, es dato con su respectiva frecuencia y se aplica cuando la masa de datos es cuantitativa y cuando la masa de datos es grande. Desde que se constituye la distribución de frecuencias, conviene calcular otros valores que resultarán necesarios en posteriores etapas del procesamiento estadístico, los cuales son, y ya, estos muchachos. X, que es el valor, el valor de la variable que estamos midiendo, F, que minúscula, que es la frecuencia, FA, que es la frecuencia acumulada, Fx, que es la frecuencia por X. Esto lo vamos a ver cuando hagamos intervalos. El valor al cuadrado, que es X al cuadrado, y es la frecuencia por este al cuadrado. Vamos a ver algunos ejercicios justamente hoy de esto. Bueno, y luego vienen los datos puntuales y los datos intervalares. Dato puntual es aquel que constituye un punto en la recta numérica. Cuando la masa de datos tiene un rango muy grande, una distribución de frecuencias construida con datos puntuales podría tener demasiados renglones, lo que dificultaría su manejo. ¿Qué fue lo que hicimos en la sesión pasada? A ver, déjenme, voy a recordar de una vez esto, porque esto es lo que ya se pone más interesante. Déjenme la abro. Son estos datos. Miren, de estos datos, que son los que están medidos con un nivel de medición nominal, razón, es decir, es cuantitativo y es una masa grande. Aquí tenemos 50 datos y entonces lo que hacíamos era ordenarlos. Ya. El rango es la distancia que hay del dato menor al dato mayor, que en este caso es 3000. De 800 se va hasta 3000. Y entonces lo que hicimos nosotros fue una distribución de frecuencias puntuales. ¿Por qué? Porque
bueno, a ver si voy a anotar aquí el rango. Rango va a ser igual a dato mayor menos dato menor. Y teníamos una variación, ¿se acuerdan? De 100. Y entonces, ¿qué era lo que hacía nuestra distribución de frecuencias puntuales? Tenía que anotar del 800, se saltaba al 900, y de aquí yo lo tenía que hacer hasta el 3000. Y estos son los valores X y esta es la frecuencia de cada valor. ¿Sí? Y lo que ustedes habían obtenido era la frecuencia de 800, de 900, de 1000, de 1100. Entonces esta es una distribución de frecuencias puntuales porque lo que calculo son la frecuencia para cada dato que hay entre el rango de mi distribución. Lo que daba a que algunas frecuencias aparecían en 0, ¿se acuerdan? Y entonces aquí había huecos. No pasa nada, no pasa nada. Es una distribución de frecuencias puntuales y funciona. A ver si la tengo la contestada. Espérenme tantito. Para ya no calcularla, o si no, bueno, la vuelvo a calcular. No. Bueno, la voy a calcular. Entonces, ¿se acuerdan que aquí hacía, seleccionaba todo esto y después calculaba la frecuencia? Y decía de dónde a dónde van los datos. Y los grupos, que son estos, y al terminar era un control shift enter y ya obtenía la frecuencia, ¿no? de cada dato puntual. Muy importante, puntual. Esta es una tabla de distribución de frecuencias puntuales. Ok. Cuando ustedes grafican esto, es mejor verlo con líneas, ¿no? Así. Cuando ustedes grafican esto, pues nos damos cuenta, por ejemplo, que hay muchas frecuencias 0, aquí hay muchas frecuencias 0. Y a veces es mejor agrupar los datos. Y entonces yo decido agrupar los datos por intervalos. Y entonces puedo yo convertir esta distribución de frecuencias puntuales en una distribución de frecuencias intervalares. Y entonces puedo decir, bueno, voy a agrupar del 800 al 1000, va a ser un intervalo. Y va a tener una frecuencia de 9, 4, 13, 13, 16, ¿no? 16. Y así dejo una variación de 100, me salto al 1000, de 1000 me salto al 1100. Y del 1100 me salto, llego al 200, 300, al 1300. Y vuelvo a contar todas las que están aquí, que ya son, no, son 5. Y si se fijan, estoy empezando a construir una distribución de frecuencias intervalares. Y a veces conviene verlo así. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, aquí me daban un montón de datos.
me daba como con muchos datos, como que era difícil visualizar como en conjunto cómo se comportaban los datos. Van a ver ahorita que a veces conviene agrupar y en cuántos intervalos conviene agrupar o cuánto se recomienda tener visible acá en el eje de las X. ¿Sí? Fíjense, tengo aquí datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Son muchos datos. ¿Cuánto visualmente es bueno ver así como en conjunto? Se recomienda que tengamos de entre 7 o 6 intervalos hasta 14 o 15 intervalos. O de 6 a 7 números puntuales a 14 o 15. Ya más de 15, ya no. O sea, se entiende porque puede funcionar como esta, que es una distribución de frecuencias puntuales, pero para resumir la información, que es un poco el objetivo de la estadística descriptiva, conviene entonces comenzar a agrupar, ¿ok? Entonces, a ver, me voy a regresar a lo que estábamos leyendo y fíjense, datos puntuales y datos intervalares. Dato puntual es aquel que constituye un punto en la recta numérica. Cuando la masa de datos tiene un rango muy grande, rango, ya sabemos que es rango, es la distancia de dato mayor al dato menor. Una distribución de frecuencias construida con datos puntuales podría tener demasiados renglones, lo que dificultaría su manejo. Por ejemplo, medimos la memoria en escala de 0 a 100 y en la masa de datos encontramos que el dato mínimo es de 22 y el dato máximo es de 89. Tenemos un rango de 89 menos 22 más la variación es de 68. ¿Qué implica? Que vamos a tener 68 datos, vamos a tener el 22, el 21, el 22, el 23, el 24, el 25, el 26, el 27, hasta el 89 y cada uno con su respectiva frecuencia, que es justamente lo que tenemos de ejemplo en la cantidad de calorías diarias que se consumía, en el ejemplo que vimos. ¿Sí? Entonces, a veces no es factible verlo así, de manera tan detallada. Y entonces vienen las escalas de datos intervalares, las cuales tienen dos características. Todos los intervalos deben de tener el mismo tamaño. Fundamental, muchachos, que cuando hagan intervalos, asegurarse que todos tengan el mismo tamaño. O se acostumbra que el primero y el último, el primero se queda, a veces se puede dejar como menor de 100 o menor de algún dato cercano al último que puedas tener, y mayor a, ¿sí? En el último intervalo pues dejar el mayor a. Pero todos deben de tener, todo al menos los internos, sí deben de tener el mismo tamaño. ¿Y qué es el tamaño? Pues es la distancia que hay del límite superior al límite inferior de cada intervalo. Aquí, ¿no? La que empecé a convertir a aquí, de 1000 a 800, este es el tamaño del intervalo, es el límite superior menos límite inferior más la variación. Aquí se considera ese valor de la variación, o considerar los límites reales, que también es otro concepto que vamos a ver, que son límite real superior, que en este caso sería 1050, que es la mitad de la variación, y aquí sería de 750, y aquí de 1050, y entonces este sería el límite real superior y este sería el límite real inferior. ¿De qué intervalo? A ver, voy a generarla así. Y este sería propiamente ya el intervalo, ¿no?
Aquí el límite real inferior del intervalo 2 pues sería el mismo de acá, el 1050. Y aquí sería el 1350. Y entonces el tamaño del intervalo puede ser 1350 menos 1050 o 1300 menos 1100 más una variación, ¿no? Que es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces el tamaño del intervalo aquí están de acuerdo que es 800, 900, 1000 sería de 300. 1000 menos 800, 200 más la variación que es de 100, 300. O 1050 menos 750 son los 300. Ok, bueno, entonces sigamos en la presentación. Al abrir intervalos, bueno, estábamos entonces en las escalas de datos intervalares, tienen dos características. Todos los intervalos tienen el mismo tamaño. 2. Al abrir intervalos renunciamos a los datos puntuales y perdemos precisión, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque ya no vamos a saber, mientras en la gráfica de frecuencias puntuales sí podíamos saber exactamente cuál había sido la frecuencia del dato 1500, que era de 1. Cuando agrupamos en intervalos, pues ya no voy a saber cuál es la frecuencia del 800, del 900 y de 1000 solitos, ¿no? Puntualmente, sino voy a saber en general solo la frecuencia en conjunto del 800, del 900 y del 1000, pero no, ya no la voy a ver gráficamente, ya no voy a poder saber cuál es la frecuencia del puro 800, ni del 900, ni del 1000. Cuando un dato queda dentro de un intervalo, lo más que podemos afirmar es eso, que está dentro del intervalo, pero no podemos precisar cuál de los datos puntuales que lo compone es. Por ejemplo, si nuestro dato queda en el intervalo de 40 a 44, sabemos que no será menos de 40 ni mayor de 44, pero no podemos saber si ese dato que estamos contando o si esa frecuencia que estamos contando se refiere a un dato de 40, 41, 42, 43 o 44. ¿De acuerdo? Aquí me voy a detener otra vez. Fíjense, el tamaño del intervalo de del 40 al 44, va a ser 5. 44 menos 40, 4, más una variación, 5. ¿Y por qué? Aquí se ve, tenemos 5 datos aquí. 1, 2, 3, 4 y 5, que corresponden al 40, 41, 42, 43 y 44. Son 5, por eso mi tamaño de intervalo es 5. Caben 5 valores. Ok, y entonces ya viene lo que vamos a ver hoy, la distribución de frecuencias puntuales. Una regla práctica. Conviene construir la distribución de frecuencias con datos puntuales cuando el rango de la masa de datos implica un número de renglones no demasiado grandes. ¿Cuántos renglones? Más aquí lo dice. ¿Qué se entiende aquí por grande? Es cuestión de conveniencia, pero podemos proponer que cuando una distribución de frecuencias tenga más de 15 renglones, habrá que pensar en la conveniencia de abrir los intervalos. Y viene ahora la distribución de frecuencias intervalares. Cuando el rango de la masa de datos implica un número de renglones demasiado grande, conviene construir una distribución de frecuencias intervalar, considerando el tamaño del intervalo. Para decidir el tamaño del intervalo que tendrán los intervalos, se divide el rango entre el número de datos que tendrá cada intervalo. El cociente redondeado al entero sucesor indica el número de renglones que tendrá la distribución de frecuencias. Por ejemplo, y ya queda muy fácil con lo que hemos estado viendo, sea I el tamaño del intervalo, y sabemos que el rango tenemos, que el dato menor es 22 y el dato mayor es 89, es un ejemplo. Y entonces sabemos que queremos formar nosotros intervalos de tamaño 3. Supongamos. Entonces tenemos que 68, que es el rango, la distancia del 89 menos 22, 68 entre 3 es igual a 22,67. Con un tamaño, y lo que quiere decir que con un tamaño de intervalo 3 requeriríamos de 23 renglones para construir la distribución. 23 renglones es mucho.
Acuérdense que lo máximo que se recomienda serían 15 o 16. Entonces, ¿qué hacemos? Aumentamos el tamaño del intervalo a 5 y ya solo requeriríamos 14 porque nos quedaría 68 entre 5 igual a 13.6. Es decir, nos quedarían 14 intervalos con un tamaño de 5. Bueno, luego viene otro concepto también muy importante en estadística que se llama marca de clase. Puesto que no podríamos realizar, entonces, bueno, aquí está el ejemplo, miren. Es un ejemplo de intervalos del 21 al 25, del 26 al 30, del 31 al 35. Son intervalos del mismo tamaño. En este caso el tamaño es de, empiecen a contar 21, 22, 23, 24, 25, de 5. Porque aquí cabe el número 21, el 22, el 23, el 24 y el 25. Y tenemos la marca de clase 23. ¿Qué es la marca de clase? Yo le llamo a la marca de clase representante del intervalo. Es como el que nos va, es el número que nos representa mejor el intervalo. ¿Y qué número? Pues sí, como que, ¿cuál es el número ideal que representa un conjunto de datos? El promedio. El promedio en este caso es el valor que queda en el centro. Entonces 25 más 21 entre 2 nos da el promedio y es 23. Es el valor que queda en el medio del intervalo. Entonces tengo un representante, es decir, como a todos los números que caben en el intervalo 1, que sería el 21, el 22, el 23, el 24 y el 25. Como ya no voy a poder saber cuántos 21, cuántos 22 y cuántos 23 así específicamente, tomo un representante y entonces a todo ese intervalo voy a considerar que ese número es el 23. Y la frecuencia que me va a interesar a mí va a ser justamente la frecuencia de estos 23. Lo que me va a indicar es eso. La marca de clase es cuántos 23 hay, aunque en realidad no es cuántos 23, sino el 23 es simplemente un representante del primer intervalo. Entonces esa es la marca de clase. La marca de clase es el número de intermedio en el intervalo. Voy a regresarme a la lectura. Puesto que no podríamos realizar directamente operaciones aritméticas con intervalos, el punto medio asume el papel de X en los cálculos para construir una distribución de frecuencias. A este punto medio de cada intervalo se le llama marca de clase. Siempre que sea, entonces fíjense, siempre que sea posible conviene elegir tamaños de intervalo impares, porque esto implica disponer de puntos medios, lo que facilita los cálculos. ¿Sí? Aquí quedamos que el tamaño del intervalo del 21 al 25 era de 5, es un número impar, por lo tanto el valor que quede en la posición 3 será el que sea el punto medio. Si fuera un tamaño de intervalo par, entonces tendría yo que elegir, que encontrar el promedio de los dos datos del medio. Y ya me quedaría bueno, en este caso me quedaría un número decimal con 0.5 si es que la variación es de 1. Entonces, siempre aconsejable que los intervalos queden de tamaño impar. Y bueno, luego ya lo último dice la tabla de distribución de frecuencias lleva los siguientes datos. Y estos son los datos que vamos a ir manejando: el número de intervalo, la marca de clase, la frecuencia simple, la frecuencia acumulada, la frecuencia por la marca de clase, la marca de clase al cuadrado y la frecuencia por la marca de clase al cuadrado. Y listo. Esto sería la presentación de hoy. Regreso con ustedes y les pregunto a ver si tienen algún comentario, porque ya viene entonces lo que vamos a hacer hoy. ¿No? Bueno, asumo que no, pero asumo que están. Yo espero que ahí estén todos muy atentos. Ya viene entonces lo que vamos a hacer ahora con Excel, ¿no? Bueno, como ejemplo, tengo conjuntos de datos.
voy a hacer este que no tiene nada y ahorita les voy a decir qué es lo que vamos a hacer con el ejemplo de lo que ya tiene, con el ejemplo de las hojas que ya tienen información. Bien, este es un conjunto de datos que corresponden a algo, pensemos a la puntuación obtenida en un examen de pues no sé, de habilidades de escritura o de redacción, no lo sé. Entonces, en general tendríamos estos datos desordenados. Aquí hagan de cuenta que entrevistamos en este caso a 100 personas. ¿Sí? A 100 personas les medimos a través de un test, de un instrumento, un cuestionario, les medimos las habilidades de lectoescritura. Y ya tendríamos que la persona 1 obtuvo, no sé, 88, la persona 2, 90, la persona 3, 93, 94, y así. Y así. Tendríamos esos datos desordenados, dependiendo de la persona 1, persona 2, persona 3. Ya. Ahora, el siguiente paso, acuérdense que es bien importante, es ya ordenarlos. El ordenar los datos, nada más el ordenar, da ya mucha información. Yo ya ordené mis datos y me doy cuenta que la persona con menos habilidades, o que me permite pedir el instrumento, es esta que tuvo una puntuación de 33. Y la persona con más habilidades tuvo una puntuación de 162. Y entonces, pues ya puedo obtener la primer medida estadística de una variable que está medida con un nivel de medición de razón. Aquí es muy, muy importante que la variable, si se dan cuenta, la que estamos midiendo es esta puntuación o habilidades de lectoescritura, puntaje en habilidades de lectoescritura, y esa puntuación es una puntuación numérica. Por lo tanto, es una puntuación medida con un nivel de medición de razón. No es algo que tenga un cero arbitrario. La puntuación más baja que podría tener una persona es 0. No puede tener una puntuación de -3 ni de -5, ¿no? Entonces, la puntuación más baja es que de plano no tenga ninguna habilidad. Y entonces, pues ya tendrá 0. Pero bueno, en este caso, la persona con más baja nivel de habilidades tuvo 33. ¿Sí? Y entonces tengo 33 y la más alta, 162. Y entonces lo primero que yo tengo que hacer es ordenar mis datos. Ya los ordené, aquí ya estaban ordenados. ¿Sí? Segundo paso, obtener el rango, ¿no? El rango es el dato mayor menos el dato menor. Ya obtuve, que sería 126. Después, la variación. La variación, acuérdense que es la distancia mínima entre dos datos consecutivos. Y tengo que revisar todos los datos consecutivos para asegurarme. Bueno, por ejemplo, ya me doy cuenta que aquí entre el 90 y el 91 hay 1 de distancia. Del 91 al 93 hay 2. Pero la mínima distancia, pues es esta, ¿no? De 1. Y así, bueno, es fácil ver que la variación en estos datos es de 1. Después, lo que vamos a hacer ahora es justamente hacer la práctica esta de los intervalos, de por qué a veces es conveniente agrupar en intervalos. Aquí si se dan cuenta tendría yo 129 numeritos en el eje Y si yo represento todas las frecuencias puntuales. Tendría yo que representar la frecuencia. ¿Cuántos tuvieron 33? Pues 1. ¿Cuántos tuvieron 34? 0. ¿Cuántos 35? 0. ¿Cuántos 36? 0. Y así voy a ir 0, 0, 0, 0 hasta el 57. Y entonces, ¿cuántos tuvieron 57 de puntaje? 1. ¿Cuántos tuvieron 58? 0. ¿Cuántos tuvieron 59? 1. Y luego otra vez me voy
60, 61, 62, 63, 64, 0, ¿sí? Y se desperdicia espacio y además me quedaría en el eje de las X pues muchos datos. ¿Cuántos datos? Pues exactamente estos, ¿no? Los del rango, 129 datos, lo cual pues dificulta su lectura. Entonces, ¿qué hacemos? Decidimos agrupar los datos. Y entonces, o tengo que obtener estos valores para agrupar los datos. El rango, que es distancia entre dato mayor y dato menor, variación, que es 1, tamaño del intervalo y número de intervalos. Aquí, bueno, se puede saber, se decide uno en función del otro. Si yo decido el tamaño del intervalo, puedo determinar el número de intervalos. Y si defino el número de intervalos, puedo determinar el tamaño del intervalo. Aquí vamos a suponer que en los dos sentidos es igual, pero bueno, voy ahorita con lo que estamos viendo. Es que pensemos en que yo esto lo voy a agrupar en 15 intervalos. Lo que quiero son 15 intervalos. Entonces, si yo quiero 15 intervalos, lo que voy a calcular aquí es de qué tamaño me tiene que quedar cada intervalo. Y entonces la fórmula, acuérdense, es tamaño del intervalo es igual a rango más variación entre número de intervalos. Aquí debería de colocar la fórmula grandota, pero es muy sencillo, es rango más variación entre número de intervalos. El rango más variación es esto, 68, que sería la distancia de más la variación. Aquí ya está sumada entre el número de intervalos. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Es rango más variación y estas dos cosas entre el número de intervalos. Y ya obtengo que si yo quiero este conjunto de datos agruparlos en 15 intervalos, cada tamaño de intervalo debe de ser de 9. ¿Cómo quedaría esto? Me quedarían así. Entonces, el primer intervalo entonces el primer intervalo me quedaría de 33, 33 a 42, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Al 41, ¿no? Porque era de 9. 42. No. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. No. Del 33 al 41. Porque acuérdate que lo que cuentas desde el 33. Ah, sí, cierto. A 41. Ahí tengo la duda, por ejemplo, ahí se redondeó el número, ¿no? Porque en sí la 130 entre 15 da 8.66. Sí. Entonces aquí ya... Ah, perfecto. Sí, no puedes, ajá, exactamente, no puedes tomar ni tamaño de intervalo decimal ni números de intervalos decimales, entonces redondeamos, pero sí es una buena aclaración. El dato que se toma es gracias. Redondeado. A ver, entonces, aquí, ¿de cómo me quedaría el siguiente intervalo? Pues del 42 al 42, 43, 44, 45, 50. Ajá. Luego del 51 al 59. Luego del 60 al 8. Luego del 69. Ahí no, hay como... Bueno, o sea, si seleccionas todos los datos, no los representan a más renglones, o cómo se le podría decir. ¿Cómo? No entiendo. Sí, por ejemplo, cuando está conteando 1, 2, 3, 4, 5, selecciona y le baja y ya le da hasta el 20, por ejemplo. Ahí no pasa lo mismo. Sí.
De hecho, vamos a hacerlo para aquí. El límite real. Bueno, no sé si a eso te refieres. Tengo esa duda con los límites. ¿Hay límite real inferior y límite real superior? Sí. Ay, de hecho, este es límite superior. O sea, y sí cambia, o sea, por ejemplo, es lo mismo que si aparece LS y LI, No. que aparezca LRI o sí cambia. No, sí cambia. Cambia una distancia de la mitad de una variación. O sea, aquí... ¿Y qué quiere decir esto? Lo único que te representa el límite real superior, que va a coincidir con el límite real inferior del siguiente intervalo, es que hay una continuidad. Que los datos de... Y acuérdense que eso era lo que veíamos que en el histograma de frecuencias, por eso las barritas se juntaban, porque los datos son consecutivos, no hay... O sea, tenemos que partir de eso, de que los datos son continuos. No es como en las barras, y por eso las barras sí son separaditas, sino aquí va uno después de otro. Por eso no podemos dejar, cuando hacemos frecuencias puntuales, no podemos dejar espacios o datos sin contar su frecuencia, aunque tengan 0. Y por eso en los intervalos son del mismo tamaño y además el límite real superior del intervalo anterior coincide con el límite real inferior del intervalo siguiente. Aquí, bueno, sería el límite real inferior. Entonces aquí sería 41.5. ¿Qué es lo que representa eso? Nada más es la continuidad. Eso, continuidad. Bueno, y entonces aquí ya tendríamos que 41 y el dato de acá, nada más para obtener los valores, es igual a S más... Más 9, ¿no? No, más 10 sí, más 9. Y aquí ya recorremos. ¿Cuál es el último dato? El 162. Ajá. Bueno, y entonces aquí ya sabemos que estos van a ser los límites superiores. ¿Y cuántos intervalos vamos a tener? Quedamos que eran 15 intervalos. A ver, del 41 me salto al 50, del 50 al 59, del 59 al 68, al 77. Voy a completarlos. Es un poco fastidioso, pero a la larga es mejor. Luego aquí 87, 95, 96, 104, 105, 113, 114, 122, 131, no, 123, 131, y ya, ¿no? Porque deben ser 15 intervalos. 162 ya. Entonces, aquí ya borro esto. Y efectivamente mi último dato es el 162 y cabe en el intervalo 15, que fue el último que yo decidí. ¿Ok? Bueno. Y si es tedioso hacerlo con estos poquitos datos, imagínense cómo es tedioso hacerlo con un montón de datos para obtener la frecuencia. ¿Sí? Entonces, para obtener la frecuencia, ¿qué creen qué función creen que vamos a ocupar?
Esto de la vez pasada, La ¿no? misma, exactamente, la distribución, la función frecuencia. Y para eso me va a servir este dato, porque este es el dato que me va a agrupar, más bien este es el dato que me va a representar los grupos. Y entonces, a ver, bueno, voy ahorita a suprimir, no suprimir, voy a ocultar los límites reales. Voy a dejar ahorita esto. Y entonces ya tengo el número de intervalo, el intervalo como tal, pero el intervalo como tal yo lo represento con un guión. En realidad para Excel esto no es un número, son caracteres, es más bien como una etiqueta que no tiene un valor numérico. Para mí sí, porque esto me representa del 33 al 41, pero para Excel no. A Excel lo que le funciona es el número como tal. Acuérdense que Excel, cuando agrupa los datos hacia la derecha, está tomando como número. Si se fijan, las Ks, los caracteres, no los agrupa a la izquierda, sino los agrupa a la izquierda y no a la derecha. Los números sí van, si yo pongo un 7, los agrupa a la derecha. Entonces para Excel esto no es un número, es un conjunto de caracteres, ¿no? Bueno, entonces el dato que me va a servir para que Excel encuentre los grupos, o sea, todos los grupos que estén en el 41, menores de 41, menores de 50, menores de 59, va a ser justamente esta celda que yo estoy marcando aquí. Entonces, bueno, vamos a ver. Acuérdense que voy a encontrar ahora, selecciono primero donde quiero aplicar la función frecuencia, escribo el igual, escribo la función frecuencia, los datos, ¿cuáles son? Pues son estos datos, y los grupos van a ser estos. Cierro y acuérdense que es Control Shift Enter al mismo tiempo, y en automático ya se calcularon las frecuencias de cada uno de los intervalos. Vamos a confirmar con algunos. Del 33 al 41 solamente hay una, del 42 al 50 no tengo nada, del 51 al 59 tengo dos, del 60 al 68 tengo uno, dos también. Ay, aquí se equivocó, ¿no? ¿Por qué me marca 3? Porque me falta el 65, ¿verdad? 65, 66 y 67, y ya son 3, ¿sí? Y así ya obtengo las frecuencias. Y entonces fíjense, como yo si grafico esto, en total son 100, ¿verdad? ¿Perdón? Total En de total datos, son 100, son 100. perfecto. Sí, pero tienes razón, vamos a sumarle. Sí, De ahí se la suma, sí, está bien. Ahí está. ¿Lo estás haciendo al mismo tiempo? Ajá, pero aquí en calculadora. Ajá, ok. Bueno, aquí nada más que el ancho, yo acuérdense que yo se lo cambio para que me represente lo continuo. Y ya, o sea, visualmente esto ya es un histograma de frecuencias. Le voy a dejar esto, acuérdense que ya lo hicimos, una línea para que se vea la diferencia, ¿no? Y entonces visualmente eso ya nos dice, ¿sabes qué? Están más acumulados entre el 87 y el 140, por ejemplo, ¿no? Y a partir de aquí ya va a tener mucho sentido las siguientes medidas que vamos a encontrar, que son la medida que se llama desviación estándar, promedio o media, los cuartiles, deciles y percentiles. Todas esas medidas ya las vamos a poder ubicar aquí. Tengo algunas fórmulas, pero tengo la simbología.
de esas medidas. Ajá, por ejemplo, tengo la de la media aritmética, desviación media, la varianza, desviación estándar, coeficiente de varianza, moda mediana, y se me fue el nombre de esta, haga de cuenta, aparece primera CSP, no me acuerdo qué significa, y después es el segundo CSP. Son las medidas de posición de los cuartiles, deciles y percentiles. Ajá, el que va antes y el que va después, ¿no? El que agrupa el de la primer moda. 25%, luego hasta el 50%. Sí, justamente todo eso, ya. Entramos la siguiente semana. De hecho, me gustaría hoy como iniciar algo de esos temas o darles al menos la presentación para que la tengan vista para la siguiente, pues no sé si semana o yo creo para esta semana sí nos veríamos también el jueves. Aunque a ver, no, espérense. Acabemos primero esto. Claro. ¿Sí? Tenemos entonces que ya es una distribución de frecuencias intervalares, la tabla. Y aquí ya la estamos representando en un histograma de frecuencias. Si se fijan en el eje X, ya lo que se muestra van a ser los intervalos. Podemos representar los intervalos o podemos representar la marca de clase, que es lo siguiente que vamos a calcular. Entonces aquí, la marca de clase, ¿se acuerdan que dijimos que era como el representante? Bueno, ¿qué marca de clase de hecho? Visualmente, no, es antes. Aquí, marca de clase. Marca de clase es el representante de cada intervalo, que sería el punto medio. En este caso, el tamaño de mi intervalo es un tamaño de intervalo 9, es un número impar, por lo tanto, sí ahí va a haber un número que me queda exactamente en medio. Entonces me queda 33, 34, 35, 36. El 37... Se suma, ¿no? No, el 37 es el valor que queda en medio entre el 33 y el 41. ¿Ya? Esa es la marca de clase. A ver, tengo una duda ahí. Dime. Sí, es 37. Sí, pero igual se puede sacar si sumas 33 más 41 y lo divides entre 2. Ajá, sí, claro, sí. O si ya tenemos aquí, pues ya le puedo yo a restar. ¿No? 46. Si le resto 4, ya me va a ir obteniendo en todas, ¿no? La marca de clase. Ok. ¿Sí? Es marca o centro de clase, ¿verdad? Marca de clase. No, nunca he escuchado que se diga centro de clase. Es marca de clase. Va. Marca de clase. ¿Ok? Y entonces, Vale. bueno, esta la pueden encontrar ustedes, encontrar manualmente, o o pedirle a Excel que si ya tienen el límite superior, sí es bueno calcularlo con Excel, porque les digo que de todas maneras este límite superior sí lo necesitan para cuando encuentren la frecuencia. ¿Ok? O sea, como lo encontramos acá, se va a convertir, el límite superior se convierte en nuestro grupo. Y ya. Y la marca de clase, pues pueden encontrar cuánto le tienen que sumar restar al límite superior para obtener la marca de clase, y en automático la tienen y ya está. ¿Ok? Bueno, a ver, entonces ahora quiero que sean sinceros conmigo. La actividad que tendrían que hacer ahora para esta semana es esto. Es justamente les voy a dar 5 hojas con datos. Aquí hay datos. Aquí hay otros datos. ¿Sí? Y de hecho vamos a hacer otro ejemplo. Aquí hay otro dato. Aquí hay otros datos. ¿Sí ven? Y lo que tenemos que encontrar es la distribución de frecuencias. O sea, es encontrar esta tablita. Esta tablita que hicimos ahorita sería encontrarla para las 5 hojas que vamos a ocupar. Nada más, hasta aquí.
Lo que yo quiero es que encontremos esto. Vamos a hacer otro ejercicio antes de que me contesten, para que vean que no es difícil. Ya ahorita que no es nada difícil. Voy a hacer uno con una variación no no de 1. Que en realidad para los temas que ustedes ven que son más de ciencias sociales, creo yo, pero estoy equivocada, que no tienen datos así con variaciones decimales, pero bueno, puede ser. Hagan de cuenta que tenemos estos datos. Lo voy a hacer otra vez ya más rápido, ¿sí? Para que vean qué es lo que tienen que hacer ustedes. Tienen un conjunto de datos. De inicio está desordenada, ya lo ordenamos, ¿sí? Ya lo ordenamos. Pensemos en que estos datos representan a lo mejor los resultados de la toma de muestra de sangre, o sea, la cantidad de sustancia en una muestra de sangre a pacientes que tenían dificultad para, no sé, o dislexia o algún problema para el aprendizaje. Esta es la variable que estamos midiendo, es la cantidad de una sustancia en su sangre, ¿no? Para que sea así como por eso que es tan específica. Y entonces, esa es la variable, y el nivel de medición de esa variable pues es de razón, totalmente de razón. La persona que menos cantidad de esa sustancia tuvo pues fue esta, que tuvo una cantidad de 1,61, y la que más tuvo fue de 1,98. ¿Qué hay que hacer? Entonces, paso 1, separan los datos y los ordenan, ya están ordenados. Paso 2, aquí lo voy a obtener el rango. El rango es la distancia entre el dato mayor menos dato menor. Ese es el rango, 0.37. Luego, el siguiente dato que hay que obtener es la variación. Y la variación es la distancia mínima entre dos datos consecutivos. Estos dos, 1,61 y 1,63, no son consecutivos. Estos sí, ¿no? Bueno, sí son consecutivos, pero hay otros que tienen una distancia menor. Del 1,65 al 1,66, aquí está la distancia menor. Se puede observar que todos llegan hasta los centésimos. Por lo tanto, la variación va a ser de 0. Se acaba mi pelo otra vez. Es de 0.01 de un centésimo. Y espérenme tantito porque tengo que conectarme. Ay, se me olvidó. Permítame tantito, ¿eh? Si me desconecto, espérenme 5 minutos, porque creo que no voy a encontrar extensión, pero espérenme. Ese es el intermedio. Ya regresé, chicos. Sí encontré. Ok. Entonces ya. Rango, variación, y ahora lo que tenemos que decidir es el tamaño del intervalo. Entonces acuérdense que hay que pensar en un tamaño de intervalo impar para que haya un punto medio, ¿de acuerdo?
acá, es esta, ¿verdad? Sí. Entonces pensemos, por ejemplo, en el 0.05. Es impar. Y si tenemos ese tamaño de intervalo, lo que yo quiero saber es número de intervalos. ¿Cuántos me van a salir? Y entonces acuérdense que para ese número de intervalos es igual a rango más variación entre tamaño de intervalos. Y con este tamaño de intervalos me van a salir 8 intervalos. ¿Ok? Aquí se ve un poco así más no sé, puede complicarse eso de que tenga decimales, pero en realidad no debería, no tiene un porqué, es realmente igual de fácil. Entonces voy a generar mi tablita, aquí voy a colocar el número de intervalo, acá el intervalo, acá mi límite superior y acá la frecuencia, y ya de una vez coloco que acá voy a anotar la marca de clase. Entonces aquí el primer intervalo pues iría del dato más pequeño, del 1.61 al 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65 al 1.65, y el siguiente pues iría del 1.66 al 1.7. Gael, por favor ya no te vayas, ya te quedas en la casa, ya no te regreses, te quedas en la casa. Después del 1.71 al 1.75, y bueno, esto ya vimos que está quedando como de, una vez ya lo voy a hacer, de 5 en 5. Entonces el de aquí va a ser más 0.05, a ver si sí. Entonces 1.76 al 1.80, y del 1.81 al 1.85, y del 1.85, no, 86 al 1.90, el 1.91 al 1.95 y 1.96 al 2. Y me quedan los intervalos, me queda el 1, el 2, y ya me quedan los 8 intervalos que efectivamente habíamos pensado que íbamos a obtener. Entonces estos son los intervalos. No sé si se fijaron, pero ya se fijaron que están alineados hacia la izquierda. No son números para Excel, estos sí son números para Excel. Yo nada más lo que hago aquí es centrarlos. El límite superior sí me conviene calcularlo porque me va a ayudar a encontrar van a hacer los grupos para que funcione mi función frecuencia. Entonces después voy a calcularla, justamente selecciono la sección, después anoto frecuencia, los datos que son todos estos, los grupos que son estos, y control shift enter, y ya obtengo mis frecuencias para mis datos agrupados. La marca de clase, bueno, puedo calcularla manualmente, 1.61, 62, 63, entonces sería el 1.63,
y acá sería el 1.68. O ya me estoy dando cuenta que Excel a este le resta 2. Entonces puedo decir, bueno, no 2, sino 2 centésimas. Y ya las calcula Excel por default. Y ya. Esta sería mi tabla que tendríamos que encontrar otra vez. Lo que se va a evaluar ahora es que hayan encontrado el intervalo, que la cantidad de intervalos corresponda a los intervalos que se calcularon. Ustedes propongan el tamaño del intervalo y acostúmbrense a proponer un tamaño de intervalo impar y agrupen. Por ejemplo, si ustedes dicen, no, yo 0.05 no, mejor yo quiero más, puede darse el caso, por ejemplo, si yo le pongo 8, ¿no? Que sea de 8 centésimas, entonces me van a salir 5 intervalos. Y si me salen 5 intervalos, ya no estoy cumpliendo con el criterio de que mínimo deben ser 6 o 7 intervalos. Mínimo ya se recomiendan 6. Ya si agrupas en menos de 6, pues ya no tiene mucho caso. O que al revés digan, no, pues mi tamaño de intervalos va a ser de 2 centésimas. Y entonces me van a salir 19 intervalos, pues tampoco, porque ya se está saliendo del margen que quedamos que era hasta 14 o máximo 15 intervalos. Ok, entonces ahorita pues realmente estuvo bien nuestra elección de tamaño de 5 centésimas intervalo, porque nos salieron 8 intervalos, lo cual está perfecto. Ok, entonces la tarea sería hacer estos dos. Les doy los datos originales de los 2 ejercicios que hemos hecho y les voy a dar bueno, estos con hasta milésimas. La verdad es que no le veo mucho caso. No es difícil, pero no. Les voy a dar estos datos. Acá debo de tener estos otros datos. En sí van a ser los 2 que hicimos en clase y 3 más, para que ustedes me hagan en un solo archivo de Excel 5 hojas con los 5 ejercicios, con las 5 tablas de distribución de frecuencias intervalares de esos 5 ejercicios. Ahora sí, díganme, ¿tienen alguna duda o algún comentario? Abrimos micrófonos porque no escucho nada. Esta es la tablita, esta es muy valiosa y ya con esto terminamos nosotros de ver lo de la representación de datos estadísticos, porque la representación pues sí como un poco más compleja es justamente el histograma de frecuencias y el polígono de frecuencias, por pues la complejidad que puede ser esto de agrupar en intervalos o de representar las frecuencias puntuales. Pero por lo demás ya terminamos esta unidad 3. Entonces, ¿tienen algún comentario? Díganme, por favor. Está rifado. Ya investigué lo del límite real inferior, pero ahí se le restan, creo, 0.5, ¿no? La mitad de la variación. Depende de si tu variación es de 1, si es 0.5. En nuestro caso, en el que acabamos de ver, es 0.05, que serían hasta centésimos. Sí, centésimos. Ay, no, casi serían hasta milésimos, perdón. Si tu la variación sería 0.005 milésimos, sí. A ver, lo completamos. Este fue el que trabajamos. Nada más son esos 4 datos los que piden las tablas, ¿no? Sí, mira, efectivamente, sí. Aquí el límite real inferior es 160.5. Así.
1.605, ¿no? Y el límite real inferior sería 1.655. El real inferior, el real superior. Sí, Sería 555. más 0.005. Ya, ¿no? Pero no voy a pedir ahorita límites reales. Voy a Perfecto. ocultarlos. Nada más hay que generar una tabla con estos valores, el número de intervalos, los intervalos, el límite superior, sí, porque lo necesito para agrupar, la frecuencia y la marca de clase. Ay, aquí otra vez. Ok. El orden de estas dos es, les digo, me equivoqué. Bueno, no pasa nada, nada más es cuestión de orden, pero sí se acostumbra a que la marca de clase esté aquí como representante del intervalo y ya después la frecuencia, porque se entiende que entonces 3 va a ser la frecuencia de este número del 1.63. Ya no del 1.61, 62, 63, 64, 65, sino solo del 1.63. Así es como ya lo va a interpretar la gráfica, ¿no? Ya vamos a perder aquí lo puntual de cada dato. Ok, entonces aquí nada más lo que hice Maestra, fue una invertir pregunta. marca de clase y frecuencia. No, de acuerdo, bueno, no es referente a lo que estamos viendo ahorita de las tablas, pero hay un cuadro que dice F y entre paréntesis una X. ¿Eso qué significa? Nada más quiero que me saque de la duda. La frecuencia es que aquí también no puedes colocar así. Y es la frecuencia de X. ¿Y quién es X? La marca de clase también se le puede llamar X. Sí. Y si tienes las ¿de frecuencias veras? puntuales, pues a cada valor se le llama X. Entonces es la Sí, sí. frecuencia del valor X. Se multiplica, ¿no? No, es que ya después si viene ya que tú hagas la frecuencia por la marca de clase, por ejemplo. O la frecuencia por Ok. cada valor X. Ajá. Cuando ya vamos a Sí, sí. obtener la media o la desviación estándar, y eso sí. Así entre paréntesis, bueno, depende, así podría yo interpretarlo como que es la frecuencia del valor X. Si yo quiero multiplicar algo, más bien yo lo colocaría así, ¿no? F por X. Sí, eso ya sería más. Sí lo vamos a ver, Sí, lo ¿verdad? vamos a ver ya en la siguiente clase, ya. Hasta ahorita, así déjenla. Es la tabla, hasta generar la tabla de distribución de frecuencias intervalares. ¿Ok? A ver, otro comentario. Muchachos. No. Entonces, puedo dejarles esta para la siguiente semana. Y los que no han tenido oportunidad de contestarlos, la de hoy, sin problema, la dejamos abierta hasta la siguiente semana, pero ya serían 2 actividades. ¿Sí? Sí. Y chequen su foro. En el foro también están comentando los compañeros y algunas de sus, pues sí, de lo que expresan ellos les puede ayudar a ustedes. O si tienen alguna duda, exprésenlo en el foro y entre ustedes mismos se pueden ayudar a responder la pregunta. Lo de Excel prácticamente, bueno, esto de representación de tablas y gráficas, pues ya terminamos de verlo el día de hoy. Ok. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí, profe. ¿sí? Entonces ya voy a terminar la sesión. No traje mi lista, pero tengo aquí a los participantes. Yo espero que todos estén conectados, aunque estén en rojito. Ya saben que les grabo la sesión. No sé si les ha estado funcionando. Yo creo que sí, ¿no? Al menos para la sesión pasada. Bueno, para la actividad pasada, pues sí tenían que recurrir a la sesión grabada para ver cómo se hacían algunas funciones de Excel.
Y me gusta que usen el También para cel. esta. Sí, también para esta lo van a necesitar, sí. Sí, espero ser clara. Y si no, pues con toda confianza me pueden preguntar, ya sea a través de su compañero Raúl, o me pueden escribir un correo, o me pueden escribir en el chat de Seduca. Y si hay necesidad de que hablemos, pues sí, de que hablemos directamente, pues ya nos ponemos de acuerdo para llamarnos por teléfono. Ok, lo importante es que se sientan confiados en que pueden lograr esas actividades, esta y la de las otras materias. No se sientan solos. Aquí andamos. Sí, también un poco abatidos, así como ya por toda la situación. Pero, Ayúdenos con sociología, maestra. no, ¿qué les están dejando en sociología? Un tema de investigación. No, lo mío se dan cuenta que es así muy específico, ¿no? Muy específico. Y a mí se me Pero usted dijo que con las matemáticas podíamos resolver todo. Ay, yo no dije eso. Que sí, muchas cosas, yo creo que sí. Pero no, pues todo no. No. Y pues para sociología seguramente deben de leer un montón. Y deben de leer textos un poco densos. Entonces, mucha suerte con eso. No se desanimen, vean el video que les mandé también sobre las etapas del estudiante en educación en línea y vean que es normal a veces sentirse Sentirse deprimido. pues sí, o sentirse que no pueden o que no saben, que no les sale nada, solos, Humanos. que no les tiene nada tecnológico, que les falla siempre su computadora, que no la saben usar o no lo sé, pueden sentir todo eso. Pero a la larga pues también están generando habilidades que les van a ayudar en un futuro a resolver problemas de esta índole y van a ver que van a lograr superar estos obstáculos que ahorita nos estamos teniendo que enfrentar. Al menos de estadística, por favor, yo les digo que no hay excusa. Me escriben y con mucho gusto ahí estoy y les contesto. ¿Ok? Perfecto. Bueno, Muchas gracias. me despido. Cuídense mucho. Gracias. Suerte y en Adiós. un momento La les subo queremos. la actividad. Y el video ya, Sí. el video yo creo que sí hasta mañana, que es cuando ya lo puedo subir a YouTube. ¿Ok? Ok. Pero ya saben que sí se los mando. Ahí estamos. De manera pública. Adiós. 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 Bye. Bye.